también a Carlos Rosales, quien me acompaña desde Panamá. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Y bueno, te dejo en casa. Oye, sí, la verdad, gracias, Gabito. Pues aquí excelente. Acabo de terminar una reunión extraordinaria con un cliente corporativo que precisamente estamos hablando del tema que vamos a conversar hoy. La verdad, bueno, como ya Gabo les ha comentado, estamos viendo, bueno, ya la gente bien activa. Por favor, háganos saber de dónde nos escriben. Ya estamos viendo gente de Valencia, de República Dominicana. Hoy estuvimos en la mañana con un grupo importante de Claro Dominicana y ahora en la tarde tengo que saludar a nuestra queridísima Tili León de León, que siempre nos acompaña. Pues gente, vamos a hablar, hoy vamos a hablar la palabrita que quizás vamos más a utilizar, o nuestro invitado va a utilizar mucho, es la palabra ovni. Ovni para uno, ovni para otro. Vamos a aplicarlo en varias cosas. Pero hoy vamos a hablar de un tema que realmente es apasionante, cosa que yo no lo sentía, porque yo recuerdo cuando yo era profesor sigo siendo profesor en dos universidades allá en Venezuela. Una importante o dos importantes empresas de consumo masivo nos pidieron un programa especial de trade marketing. Y yo dije, bueno, está bien, trade marketing. Y yo decía, bueno, eso es la verdad, que la gente vaya, que visite las tiendas, que pase el trapito, que todo se vea limpio, ordenadito. Y que bueno, está bien, si el cliente lo pide, pues habrá que hacerle un programa que tenga que ver con el tema de trade marketing. Lo formamos, lo hicimos, oye, y descubrí algo que realmente me apasionó. O sea, toda la ciencia que hay en eso que se llama el trade marketing. Porque ocurre, y ahí aprendí yo, que las empresas invertimos de repente millones de millones en comerciales, publicidad, acercamiento. El cliente te vio en televisión, lo vio en una revista, lo vio en Facebook, lo vio en ti, y está convencido de que es tu producto, que es tu champú, que es tu perfume, ¿ok? Y ya está, oye, le has llegado por múltiples canales, que no es multicanalidad, no es omnicanalidad, ¿ok? Pero le llega por múltiples canales y finalmente la persona va a comprarlo, pero en el punto de venta está una demostradora, está una persona que le atiende o está en la farmacia y la persona que le atiende le dice, oye, no compre compre el otro. Y toda esa inversión que se hizo se pierde en el anaquel. De hecho, se sabe que el 90-92% de las decisiones de compra ocurren en el anaquel. Así que el trade marketing es una de las ciencias, uno de los estudios que más relevancia tiene actualmente. De hecho, muy recientemente, con un importante laboratorio que tiene una operación muy importante en farmacias, acabamos de hacer un programa de trade marketing y negociación. Y en este programa invitamos, ¿verdad?, a la persona que tenemos hoy como invitado, a Carlos Riera, para que él manejara todo el tema de trade, y realmente fue una experiencia increíble. El cliente no solamente nos dio una carta de recomendación, sino que reportó en esa carta, cosa que ocurre muy poco, cómo las ventas se habían impactado gracias a esta intervención. O sea que realmente el cliente, con los decimales del aumento de las ventas, pagó esta ambiciosa academia. Así que hoy, pues ya les digo, tenemos entonces a Carlos Riera. Carlos es un especialista en este mundo del trade marketing, ha trabajado con múltiples empresas y bueno, quiero que entonces, Carlos, por favor, prendas tu máquina, prendas tu cámara y te integres a esta conversación. ¿Cómo está, tocayo? ¿Cómo me la ha ido? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo te ha ido? Vale. Por acá todo excelente, Carlos. Muy entusiasmado de poder colaborar con ustedes y bueno, evidentemente de toda esta audiencia que hoy nos acompaña, poderles dar todas esas herramientas que les sirvan también a ellos, tanto como les sirvieron probablemente a los clientes que hemos venido trabajando hasta ahora, ¿no? Ya lo creo. Y mira, ya tenemos ya casi de 90 personas y estoy seguro que vamos a superar las 100 dentro de un rato. Pues, sí, amigo Carlos, hay una pregunta que siempre hacemos que nadie se salva en este estudio.
Como verás por aquí, hay un libro que se titula Personas compran personas. Entonces, la primera pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados es, ¿por qué la gente tiene que comprar a Carlos Riera? No sus talleres, no sus conferencias, no su asesoría. ¿Por qué comprar a Carlos Riera? Por favor. Tú sabes, Carlos, que cuando tú empezaste con el tema y compartimos hace unos años en la Católica invitándote a una conferencia, pues para mí todo empezó a cobrar sentido, digamos, era como que la partecita que le faltaba a la rueda para cerrarse, ¿no? Y en el fondo es porque ves que el éxito de las personas circunda alrededor de unas características personales que tengan, ¿no? Y ahí en ese caso, en la introspección que uno puede empezar a evaluar y evidentemente escuchar también de otras personas lo que te aportan en términos de lo que valoran de ti, creo que hay tres cositas que me enorgullecen muchísimo y que además le agradezco mucho a las personas que me han ayudado a poder llevarlas adelante, ¿no? Creo que lo primero, Carlos, es un genuino interés por las personas. Es decir, no puede existir, al menos en mi caso, ¿no? La posibilidad del éxito, de aproximarte adecuadamente hacia las soluciones que pretendes hacer si no pasas por un hecho de genuinamente integrarte con lo que el otro también necesita, ¿no? Entonces, esa llamada empatía o digamos esa posibilidad de acercarte al otro, de comprenderlo, etcétera, para mí ha sido ley de vida, ¿no? Y de hecho he sido como un pequeño geek respecto a ese interés por el ser humano y por esa versión que en el futuro va a desarrollar de sí mismo, ¿no? Siempre recuerdo, por ahí anda el sensei Luis Maturín que nos dice, oye, yo creo en la humanidad, pero no en lo que es, sino en lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, en esa contribución yo creo que es lo primero que genuinamente me identifica, ¿no? Lo segundo, bueno, Carlos, creo que en el camino vas construyendo algo llamado networking, ¿no? Y la verdad es que el networking creo que está subutilizado en términos de la terminología. Digamos, simplemente pareciera que está asociado a conocer un montón de personas, ¿no? Y la verdad es que yo veo el networking como una base de colaboración para que tú crezcas y para que evidentemente le puedas aportar al otro en su crecimiento, ¿no? Entonces, aunque tiene que ver con la primera, creo que el genuino interés por el otro sin acompañarse por networking termina siendo simplemente, no sé, como loable, muy altruista y todo, pero en el fondo no genera una relación que evidentemente pueda traducirse en resultados, ¿no? Y lo tercero, Carlos, creo que es la capacidad de comunicarnos, ¿no? Creo que un buen vendedor, y tú lo has expresado en millones de oportunidades, tiene que ser un excelente comunicador, ¿no? Entonces, en ese espacio, pues yo he trabajado en formarme como comunicador, en aprender de los grandes, y evidentemente hay varios de ellos por aquí en la sala, y en esa misma medida, pues adoptar algunas cosas que nos permitan a nosotros que el mensaje llegue a la audiencia. Porque no es simplemente pararte frente a una cámara o frente a una audiencia a hablar, ¿no? Es poder generar algún cambio positivo en las personas, y eso evidentemente pasa por el hecho de que sepas comunicarte, ¿no? Estupendo, amigo mío. Pues ya verán a ustedes que sí vale la pena comprar a Carlos Riera. Aprovecho este espacio, pues estoy viendo algunos comentarios, gente, y yo sé que es algo que ocurre, especialmente a nuestros paisanos que están en Venezuela, que por problemas de enlace, por problemas de internet, ok, se te puede frisear, no nos oyes bien, se ve congelado. No te preocupes, como siempre, esta sesión está siendo grabada y la vas a poder tener grabada. Yo sé que la idea es estar en vivo, participar en vivo, pero bueno, si hay ese problema, pues no nos enrollemos, vas a estar recibiendo esta grabación, así que no te preocupes. Cualquier cosa que puedes hacer es darle un botón rojito que aparece arriba, que es reintentar, y si eso no funciona, pues tranquilo, no tranquila, vas a estar recibiendo la grabación. Carlos, el trade. Yo traté de definirlo, bueno, como lo entendí yo antes, que era el pasar el trapito, pasar, limpiar y acomodar las cosas para que sean bien, pero trade es mucho más. ¿Cuál sería la traducción que hace Carlos Riera al trade marketing? ¿Cómo era el trade marketing antes de la pandemia y cómo es ahora el trade marketing? A ver, primero la definición, ¿cómo era? ¿Y en qué ha evolucionado? Porque yo siento que ha evolucionado. Sí, señor. Tú sabes que es inevitable hablar de trade sin hablar de Gregorio, ¿no? Y Gregorio Lugo, que seguramente varios de los que lo conocen por acá o tuvimos el privilegio de conocerlos, pues siempre hablaba de trade con una pasión interesantísima, ¿no? Y Greg decía
que trade marketing era lo que de alguna forma marketing entendía que había que hacer, de cara a los canales, evidentemente, que ventas de alguna forma estaba de acuerdo, pero no había nadie que lo materializara, ¿no? Entonces, digamos, el génesis del trade marketing, y coincido mucho con Gregorio en esa perspectiva, es finalmente encontrar que hay un espacio que no estaba siendo atendida por las dos grandes áreas comerciales, como han sido tradicionalmente ventas y marketing, ¿no? Eso trajo, Carlos, como una cierta accidentalidad en la forma en que integramos a Trade dentro de las estructuras, ¿no? Entonces, el primer debate era, bueno, ¿a quién le reporta Trade? Entonces, algunas compañías lo pusieron a reportar a mercadeo, otras compañías la pusieron a reportar a ventas, y otras compañías con también a lo mejor una visión de futuro mucho más elevada, pues lo empezaron a poner a reportar directamente a la dirección comercial o a la gerencia general del negocio, ¿no? A lo que voy con esto, Carlos, es que en el fondo pareciera que Trade es la constante evolución del ser humano para atender las necesidades cuando está en una situación de compra, ¿no? Por lo tanto, es, digamos, una función que requiere que agarres el trapito y que sin duda tengas tu exhibición bien limpia, pero que además de eso estés pensando estratégicamente en cómo interactuar con esas personas. Y por eso ser un geek de la historia, de la cultura, de la sociedad, es fundamental como para ser exitoso en ello, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, tenemos que desarrollar no solamente la conceptualización, sino ahora más bien todas las herramientas utilitarias que puede darle a cualquier negocio del mundo, ¿no? Y mira, y antes que entremos en el tema de cómo ha evolucionado por todo esto, hay una pregunta espectacular que nos está haciendo Rómulo, y es, ¿qué diferencia tiene el merchandising del trade marketing? Pues muchas veces como que se confunde y ajá, cuéntame, ¿cuál es la diferencia para Carlos Rieras? Bueno, aquí dice, ¿qué diferencia tiene el visual? O debe ser, bueno, ¿qué diferencia tiene el merchandising y el trade marketing? Y aprovecho y saludo a nuestra querida Clara Custodio, que se nos está conectando, igual que mi tocayo Carlos Valdés. Ajá, cuéntame. Buenísimo. Mira, fíjate que buena la pregunta de Rómulo, porque justamente en el génesis que hablábamos del trade marketing, pues había mucho de visual merchandising dentro del entorno. ¿Qué es ese visual merchandising? Oye, ¿cómo se exhiben mis productos de cara a ese comprador, ¿no? Sin embargo, la diferencia que yo encuentro en ese modo de pensar que teníamos en ese momento era que eso estaba centrado en la marca, básicamente. Entonces, cómo yo la exhibo, cómo yo la expongo, cómo yo le brindo la posibilidad a esa marca de relucir ante los ojos del cliente, ¿no? Con trade marketing y progresivamente con los conceptos que vamos a incorporar hoy, inclusive el tema de shopper marketing como esencia, hemos volteado un poco la perspectiva, ¿no? Ya no es la marca la esencia, y ojo, sé que esto puede sonar disruptivo a primera instancia, pero lo vamos a ir elaborando a lo largo de la conversación, sino que más bien es el cliente. Y ojo, hay una gran cantidad de personas que puedan estar hablando del tema. La cosa es cómo en la práctica lo traducimos en acciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace trade marketing, Rómulo? O sea, finalmente materializa esa intención de poner al cliente en el centro y de alguna manera valerse de herramientas como puede ser el merchandising y otras cuantas más que vamos a conversar hoy. Pues mira, Carlos, entiendo que tienes una presentación que va a aclarar muchas dudas, lo va a actualizar e incluso vas a tocar este tema que dejé al principio de la pandemia y los cambios que han ocurrido. Se habla ya de un trade marketing digital, ¿ok? A distancia, cosas que de repente uno dice, pero espérate, ¿cómo lo vas a hacer a distancia? Y le demostramos con a este cliente, este laboratorio, que eso sea posible. Y que tienes para ello una presentación que vas a mostrarnos todo esto, ¿ok? Así que ahora yo salgo, apago mi cámara, y bueno, entonces vamos a ver esta presentación. La gente reporta algunos problemas con la imagen de Carlos, pues no importa, ahí lo importante es que lo estamos oyendo perfecto, y ahora él se va a apoyar gráficamente con esta presentación. Así que, Carlos, quedo ahorita en el back, muy pendiente de cualquier comentario, al igual que Gabo, ¿ok? Oye, y gracias por la invitación, Carlos, Gabo, Eddie, Maru, o sea, son extraordinarios y de verdad se los agradezco muchísimo por propiciar el espacio de conversación con la comunidad que atienden, ¿no? Entonces, fíjense, mi gente, que quería iniciar justamente la conversación con una imagen muy lúdica de lo que está ocurriendo y que particularmente Carlos mencionaba con el tema de la pospandemia, ¿no? Y finalmente de lo que hemos transformado en nuestro pensamiento en el último año y medio. La verdad, mi gente, es que hablar de omnicanalidad, que es lo que vamos a hablar hoy, no es algo tan novedoso como que la pandemia lo hizo evidente, ¿no? Sino que más bien es algo que se ha venido trabajando en términos de pensamiento desde hace muchos años atrás, ¿no? De hecho, en algunos casos veía con preocupación a personas con altos roles directivos en distintas organizaciones hablar de que la pandemia o el COVID
llegó para transformar digitalmente y avanzar aceleradamente hacia un mundo de conexión digital y física, ¿no? Que es lo que es la esencia de la omnicanalidad, ¿no? Y yo les digo que lo veía con mucha preocupación porque la verdad es que si estuviésemos en el año 1997 viendo las pruebas que Amazon empezó a realizar en Seattle, y aprovecho que ahí está Luis, justamente en la cuna de esa esencia de la omnicanalidad finalmente que representó, digamos, la entrada de Amazon en el rol mundial, pues finalmente, pues en ese momento, en ese año, puede que haya sido pertinente hablar de transformación digital, hablar inclusive de que el mundo estaba cambiando hacia unos espacios que no eran directamente físicos, ¿no? Tal vez hablarlo 25 años después, creo que más bien estamos llegando tarde en la conversación, si es que hay algunas personas que todavía estén en ese espacio, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la tecnología y finalmente las herramientas físicas conviven, y finalmente al convivir, pues lo que tenemos que trabajar es cómo nosotros interactuamos alrededor de esa persona llamada shopper, ¿no? Recuérdense que, digamos, hay una distinción meramente técnica, pero que en términos de coloquialidad no quisiera que les cause demasiado ruido, pero es que finalmente hay un comprador y hay un consumidor, ¿no? En la esencia de esta conversación, pues siempre se dice, oye, pero es que claro, hay una persona que compra y una persona que consume. Pero más allá de eso, quisiera que nos centremos en el comprador, porque aun cuando esa persona termine consumiendo el producto, su actitud ante la compra es muy distinta a su actitud ante el consumo, ¿no? Por lo tanto, para poder explorarlo a profundidad, pues de alguna manera vamos a setearlo justamente en ese entorno donde toma una decisión de compra, ¿no? Y les digo esto, que no es un tema menor, porque la verdad es que una de las cosas más maravillosas que he podido aprender en el camino es que el comprador es tanto o más emocional que el mismo consumidor, ¿no? Y por lo tanto, cuando tienes una decisión de compras enfrente y tienes que de alguna forma atender alguna necesidad familiar o personal, o inclusive algún interés, inclusive de proyectar una imagen propia, pues ahí las emociones están mucho más a flor de piel que cuando ya tomaste esa decisión y estás en una actitud de consumo, ¿no? Entonces, con eso en mente, mi gente, fíjense que parte de lo que quisimos darle como bautizo a este foro era justamente entender, oye, ¿dónde está el centro de la conversación? Finalmente hemos hablado de la omnicanalidad, que no es más que la imagen anterior, ¿no? Donde se cruza el espacio físico y el digital y de alguna forma el convivir, pues le brindan nuevas opciones a ese comprador, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta hacer el viraje hacia el pensamiento de que el omni aquí no es necesariamente el canal, porque realmente para que tú tengas una omnicanalidad a profundidad, tendrías que estar presente en absolutamente todos los espacios o puntos de contacto que tenga tu comprador, ¿no? Realmente para mí el omni en esta historia termina siendo más el shopper, ¿no? Porque es la persona que tiene la posibilidad de mirar a su alrededor y de definir qué cosas de alguna forma le generan algún tipo de interés, ¿no? Ese interés lo vamos a traducir en interés de compra en la medida que vamos viendo cada uno de los 5 contenidos que les traigo por acá, ¿no? Entonces, antes de entrar a ellos, vamos a hablar un poquito de esa palabra omni, que además para mí terminó resultando como muy bíblica en algún momento, ¿no? Entonces decía, oye, ¿qué es lo que queremos ofrecerle a nuestros clientes y cómo lo vamos a realizar, ¿no? A lo largo de la presentación vamos a ver algunas imágenes con Tom Fishburne. Esto es un caricaturista, pero de primera, y a mí me gusta mucho el humor detrás de lo que realmente es la cotidianidad del mundo del marketing, ¿no? Y él lo hace de una forma relativamente de burla, pero en el fondo esa burla nos tiene que llevar a las reflexiones de lo que nosotros, desde el área de marketing, desde el área de ventas, desde el área de trade, hemos venido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Y la verdad es que pareciera que hay términos que empiezan a entrar en el mundo de la moda, ¿no? Por eso les decía al principio, oye, hablar de omnicanalidad está bien, está de alguna forma en boga en términos de diálogo, pero no es algo nuevo desde el punto de vista de estructura, concepto y sobre todo de la ejecución que nos pueda brindar el trade marketing o la omnicanalidad, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación todo este tipo de caricaturas hechas por esta persona que me parece maravilloso para nuestras propias percepciones y para nuestra propia reflexión, ¿no? O sea, realmente la omnicanalidad no es algo que tú vas a ofrecer detrás de un mostrador y decirle al cliente, mira, te tengo tales opciones omnicanales para que tú puedas acudir a la compra, ¿no? Es algo que tú de alguna forma promueves, pero no difundes, digamos, desde el punto de vista técnico, la palabra para que esa persona de alguna forma esté expuesta a esa herramienta, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras cosas que debemos empezar a enfocar
oye, es donde está el omni, y finalmente la palabra omni lo que viene a representar es todo, ¿no? Si ustedes recuerdan esta película, que aquí estoy botando un poquito la cédula, de Jim Carrey, llamada Todopoderoso, o Bruce Almighty, de alguna forma lo que hablaba era de Dios, ¿no? Y en el fondo, la divinidad ha sido entendida, digamos, bajo tres premisas importantes, ¿no? La omnipotencia, o sea, capacidad de ser poderoso para absolutamente todo. La omnisciencia, que no es más que la capacidad de hacerte consciente de todo lo que está sucediendo. Y además de eso, la omnipresencia, que es estar presente en absolutamente todos lados, ¿no? Entonces, tratar de trabajar al canal como que pueda ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, a mí no me suena tanto, ¿no? Me suena más que realmente el que está teniendo ese poder en sus decisiones de compra, en su, de alguna forma, permanente búsqueda de nuevas opciones, realmente el comprador, ¿no? Entonces, quien está teniendo cada vez más el poder en términos de la decisión de compra que realiza, es finalmente ese cliente, ese comprador que, digamos, individualmente va tomando decisiones alrededor de distintas categorías o distintos productos, ¿no? Sin embargo, hay un tema que para mí es apasionante, pero que la verdad es que desde el punto de vista de negocio es súper retador, que es que ese comprador no está del todo contento de los ambientes de compras a los cuales está expuesto, ¿no? Fíjense que aquí estamos viendo simplemente cualquier imagen de un supermercado donde seguramente todos nosotros hemos empezado a encontrar cómo esas personas que interactúan a lo largo de distintas categorías, pues la verdad es que no se muestran del todo satisfechas, ¿no? Y si me permiten en los términos, pues la verdad es que a esta persona yo la veo omnisaturada, omnidistraída y omniausente, precisamente porque a lo mejor la misma tecnología lo que ha hecho es que cada uno de nosotros nos abrumemos cada vez más de las opciones que tenemos disponibles y finalmente lo que queremos de vuelta es ese tiempo que ahora destinamos a tantas cosas y a tanta complejidad que finalmente no necesariamente todas ellas son satisfactorias para estas personas, ¿no? Por eso les decía al principio, oye, una excelente persona de trade marketing tiene que ser un extraordinario sociólogo, o sea, una persona que entiende en profundidad la dinámica del ser humano cuando actúa evidentemente en comunidad y en esa misma medida poder crear soluciones para esas personas, ¿no? O sea, lo primero que quisiera que tuviéramos todos en mente, oye, tengo que atender a un cliente que está saturado, que está distraído y que está ausente, y que por lo tanto la conversación que yo tenga que llevar con él, pues tiene que empezar a transformarse, a poder brindarle opciones que me hagan a mí omnidisponible, es decir, que siempre esté, digamos, dispuesto a atenderle, que pueda estar en omniconveniencia, y lo vamos a hablar en más detalle en unos minutos, ¿no? Pero que es esa posibilidad de que yo no le estoy exigiendo a ese cliente que destine demasiado tiempo en mí, sino que más bien mi tiempo está dedicado a satisfacerlo a él, ¿no? Y finalmente, pues, es construir una conversación que sea relevante para ese cliente, y al ser relevante, pues, finalmente, pues, nosotros tengamos sentido dentro de su vida, ¿no? Entonces, fíjense que esto viene apoyándose también a través de distintos estudios, ¿no? Creo que anteriormente no teníamos la posibilidad de entender a qué le dedicaba atención las personas, ¿no? Pero este estudio que están viendo en pantalla, que es de Euromonitor, viene fortaleciéndose con sus entregas en términos de la dinámica que el shopper vive, ¿no? Y fíjense que la última entrega, la del 2021, que digamos lee la data del 2020, es muy interesante porque fíjense que en estos dos gráficos, lo que vemos a la izquierda es que el primero de ellos habla de cómo la persona está empezando a valorar el tiempo para sí mismo, ¿no? Y fíjense cómo, digamos, en la medida que ha pasado el tiempo, pues pasamos de indicadores alrededor del 20% de interés en el tiempo para sí mismo, ahora más bien a más de la mitad de la muestra que ellos toman enfocada en que necesitan más tiempo para sí mismos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto para los que trabajamos de caras al punto de venta? Primero, que en la medida que yo necesito más tiempo para mí mismo, pues tengo menos tiempo para dedicártelo a ti. Es decir, en la medida que tú me haces más compleja la exhibición, en la medida que tú me haces más compleja el acceso a tus productos, pues la verdad es que yo no voy a estar navegando de punto de venta a punto de venta para poder conseguirlo, sino que más bien voy a resolver con aquello que ya tengo disponible y que tengo enfrente, ¿no? Por lo tanto, esa omniconveniencia de la cual hablábamos en la lámina anterior, pues de alguna forma se acentúa en la medida que esta tendencia que tiende al alza pues finalmente nos va enfocando que el cliente quiere más tiempo para sí mismo y menos tiempo para las rutinas que son improductivas para él, ¿no? Y lo segundo, fíjense que en la parte derecha estamos viendo un gráfico que habla de qué consideras tú que es buena salud, ¿no? Y la verdad es que la primera de las cosas, a mí o de las barras que están ahí presentes, me llama muchísimo la atención respecto a aquello que nosotros debemos brindar
a nuestros clientes, ¿no? Y fíjense que bienestar mental es prácticamente el 70%, digamos, de esa percepción que pueda tener la persona respecto a la salud, aun cuando estamos hablando de un entorno en el cual el mismo virus y todo lo demás que podamos estar viviendo, pues de alguna forma refleja que salud pueda estar asociada a condición física, ¿no? Sin embargo, si la salud es bienestar mental, oye, si mi marca no está brindando algún tipo de bienestar para las comunidades o para las personas individualmente, pues finalmente estoy careciendo del diálogo correcto para ellas, ¿no? Por eso ese, digamos, paradigma del cual veníamos hablando, de la centricidad alrededor del comprador, en lugar de la centricidad apasionada que teníamos por las marcas en algún momento de nuestra historia, pues empieza a tener mucho más sentido que dejemos atrás las conversaciones alrededor de la marca y empecemos a conversar alrededor de lo que ese cliente necesita, ¿no? Entonces, para eso, fíjense que lo primero que quisiera conversar con ustedes es sobre términos, primero, que están muy en boga, pero que además de eso pueden permitirnos saltar ese espacio en el cual ya nuestras ofertas estén enfocadas en la solución que ese cliente necesita de parte de nosotros, ¿no? Y la primera de esas herramientas que está extremadamente en boga en este momento es la llamada hiperpersonalización, ¿no? A veces reflexiono sobre la hiperpersonalización porque evidentemente la tecnología nos está habilitando muy bien para lograrla. Sin embargo, es algo que inclusive las personas de mayor trascendencia en el mundo de los negocios de hace 50, 60, 70 años ya hacían, ¿no? Oye, tú le preguntas a un charcutero, a un portugués de una panadería en Venezuela, a cualquier persona que haya llevado adelante un negocio como desde Sam Walton hasta abajo, desde el punto de vista de retail, y estas personas tienen una característica muy particular a la hora de entender y saludar individualmente a cada uno de sus clientes prácticamente por su nombre y en función de las necesidades que tienen, ¿no? Ahora, ese paisano mío portugués pues necesitaba que la tecnología estuviera presente para él poder hiperpersonalizar su servicio de cara a sus clientes. Pues la verdad es que no. Muchas veces se valía de la memoria, muchas veces se valía de una libretica y por lo tanto, mi gente, la hiperpersonalización finalmente es una actitud que tú tienes hacia el servicio al cliente, ¿no? Creo que en alguna etapa de nuestro pensamiento de marketing tratamos de simplificar esa hiperpersonalización a través de la segmentación o del grupo de clientes o de buscar características comunes. Cada vez eso es más inútil porque finalmente las personas puede que coincidamos a lo mejor en la edad que tenemos, en el país de origen que tenemos, pues finalmente no necesariamente vamos a coincidir en nuestros gustos, necesidades, etcétera, ¿no? Y en la medida que cada quien va adoptando una forma de entender el mundo distinta, pues en esa misma medida la capacidad de segmentar se hace cada vez más obsoleta, ¿no? Por lo tanto, esta hiperpersonalización que nos provee la tecnología, pues de alguna forma también es un antídoto, como dice allí el título, hacia esa omniausencia de nuestro comprador, ¿no? Es decir, si yo estoy ausente, si yo estoy en un punto de venta y lo que estoy es viendo el celular y de alguna forma todos esos estímulos que están alrededor trato de ignorarlos, la única manera de que yo pueda percibir que esto es para mí es cuando el producto de alguna forma me está hablando directamente a mí, ¿no? Y para eso es que las marcas necesitamos cada vez más interactuar con el retail para que ese retail pueda valerse de alguna forma de esa conversación natural que tiene con sus clientes y en esa misma medida adaptar la oferta a lo que tu cliente necesita, ¿no? Entonces, fíjense lo que vamos a ir trabajando respecto a la hiperpersonalización, ¿no? Nuevamente vamos con nuestra caricatura correspondiente. Fíjense que en este caso la burla es alrededor de hasta dónde podríamos llegar en términos del uso de la tecnología para adaptar nuestro servicio a lo que este señor John Addison pueda necesitar, ¿no? A veces hacerlo tan público y tan directo, pues sin duda pues terminaría siendo bastante gracioso, ¿no? Por decirlo menos. Al final de cuentas no se trata de la hiperpersonalización, ¿no? Se trata más bien de que tú puedas construir un diálogo relevante con tus clientes e individualizado en la medida de lo posible. ¿Cómo se hace esto? Fíjense que lo que vamos a ver a lo largo de la conversación de hoy es encontrar personas y negocios que han desarrollado una capacidad total en cada uno de estos 5 aspectos, ¿no? Y la verdad, el primero de los invitados que quise traer para la sesión es a Howard Schultz, ¿no? Cuando hablamos de Starbucks, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es, oye, qué negocio tan maravilloso, qué espacio de consumo tan bien conceptualizado, oye, qué rico poder tener el café, el wifi, todos los elementos que de alguna forma son estímulos que utiliza Starbucks a lo largo de su negocio, ¿no? Sin embargo, hay algo que creo que resume la esencia de por qué Starbucks hace ese tipo de estímulos, ¿no? Y la verdad es que en esta frase de Howard Schultz
yo encontré la razón de ser de Starbucks, ¿no? Y fíjense que, digamos, con buena o mala intención, en una entrevista periodística que le estaban haciendo a este señor, pues le preguntaban, oye, cuéntame cómo va el negocio del café. Y estas personas que son muy, muy hábiles mentalmente como para responder adecuadamente a lo que se les está preguntando, evidentemente detectó que en la pregunta había algo que no hablaba de la esencia de Starbucks, ¿no? Que era pensar que Starbucks estuviera en un negocio llamado café. Y en este caso, fíjense cómo Howard Schultz, de una manera muy elegante, le dice, oye, la verdad es que yo no estoy en el negocio del café atendiendo a personas. Yo estoy en el negocio de las personas y bueno, le sirvo café en el medio, ¿no? O sea, de alguna manera es encontrar en nuestra esencia, en nuestro negocio, oye, que realmente el cliente o la persona o el individuo es lo más importante para yo poder desarrollar una conexión adecuada con ellos, ¿no? Probablemente antes de ver a Howard Schultz materializando esta idea de personalización en su negocio, pues probablemente muchos de nosotros podríamos haber dicho, oye, qué locura sería que una cafetería con más de 1000 tiendas alrededor del mundo, pues pretenda personalizar el servicio que le brinda a sus clientes, ¿no? Entonces ahí es donde el mundo analógico de alguna forma también se puede valer de algunas soluciones, como es simplemente colocar el nombre de la persona en una tacita de café, ¿no? Entonces, en este caso, mi gente, no se valgan solamente de pensar que la tecnología es mi habilitador para hablar de hiperpersonalización, ¿no? O sea, sí realmente potencia, sí realmente vas a poder centralizar mucho más la información y sí la vas a poder divulgar entre tu equipo de trabajo, ¿no? Pero en el fondo es tu cultura, es tu concepción respecto al cliente, es la que te va a permitir diagnosticar que necesitas una tacita que diga el nombre de esas personas, ¿no? Entonces, al cierre de este primer bloque de los 5 que vamos a conversar, para mí lo que me llevo, mi gente, es poder brindarles un espacio de reflexión donde digamos, oye, lo más importante es ser auténtico, ¿no? O sea, en la medida que yo me intereso genuinamente por mis clientes, pues evidentemente ahí empiezo a adoptar una cultura que permita que ese cliente se sienta cada vez más satisfecho conmigo como intermediario, ¿no? Entonces, permítanme leer, y te veo por ahí, Gabo, algunas de las cosas que nos dicen por aquí en el chat, ¿no? Sí, en efecto. César nos hace una muy buena pregunta y es que si Perfecto. la hiperpersonalización tiene algo que ver con la creación de avatares y Sí. desde ahí, oye, ¿qué nos puedes decir al respecto? Oye, me encanta, César. Tú sabes que una de las cosas que a veces sucede es que utilizamos algún elemento desde el punto de vista relativamente lúdico como para poder interactuar con los clientes, ¿no? Y a veces inclusive la forma de nuestros clientes interactuar con nosotros pues se vale de esos famosos avatares que tú estás mencionando allí, ¿no? Para mí el avatar es, digamos, una herramienta de comunicación que puedes utilizar, inclusive algo que puede proveerte de información respecto a tus clientes, ¿no? Pero en la medida que nosotros quitemos las capas, ¿no? Y evidentemente nos quitemos el avatar del medio y empecemos a genuinamente interactuar con nuestros clientes, pues evidentemente va a ser mucho mejor. Nadie en una primera instancia te va a dar toda la información necesaria. No es algo que nosotros vamos a poder interrogar a alguien para poder construir una estrategia hiperpersonalizada para esa persona, ¿no? Sino que más bien vamos a tener que ir quitando capas y digamos la primera capa que yo invitaría a quitar es ese primer avatar que tenemos enfrente y ese avatar que a veces nosotros mismos como marca desarrollamos para interactuar con él, ¿no? Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, no demasiado evidentemente, pero la verdad es que sí hay bastante de desarrollo humanizado de cómo la tecnología pueda aproximarse a las personas y eso evidentemente va simplemente con el objetivo de captar más información, ¿no? Entonces, vamos a irlo resolviendo, César, de todas formas a la vuelta de un par de conceptos adicionales que me gustaría construir, pues te pediría más bien que vuelvas con la pregunta a ver si ya queda cerrado totalmente el tema, ¿no? Entonces, vamos a movernos, mi gente, hacia el segundo aspecto que les traía, ¿no? Y es el aspecto de las historias, ¿no? Tradicionalmente, digamos, empezamos con esto hablando de storytelling, del arte de contar historias. Eso se ha ido transformando progresivamente en el arte de vender historias, ¿no? Y ese storytelling del cual estamos hablando en este momento, ¿no? Pero fíjense que este storytelling solamente tiene sentido si nosotros vamos a construir una conversación que sea relevante para nuestros clientes, ¿no? ¿De qué parte de esto, mi gente? Oye, desafortunadamente en las mesas de trabajo de algunas organizaciones sucede algo parecido a lo que Tom Fishburne nos está revelando en esta caricatura, ¿no? Fíjense que básicamente lo que nos está diciendo, oye, que a veces nos reunimos a trabajar en pensar cómo nosotros interrumpimos mucho más la cotidianidad de las personas para que en esa interrupción
llamada valla o llamada post en Instagram o lo que fuere, pues a lo mejor esa persona pueda sentir que recibe un mensaje de nuestra marca, ¿no? Inclusive el caso de YouTube en este momento es sumamente relevante porque fíjense la cantidad de anuncios que a veces tenemos que esperar esos 5 segundos famosos para darle a omitir botón, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas las acciones de marketing que nosotros tomemos, pues de alguna forma tienen que valerse de un pensamiento contrario al que está planteado en la lámina, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo para construir una conversación con el cliente que sea suficientemente relevante para que él no le dé skip a ese anuncio que yo estoy posteando en YouTube, o para que no le dé, digamos, velocidad al timeline de lectura, o para que finalmente, si coloco un medio tradicional como una valla, no pase ignorándola en la autopista, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vamos adoptando más bien una cultura de construir relevancia en la conversación con nuestros clientes, pues vamos a entender que ese punto de relevancia es realmente limitado, ¿no? Fíjense que hablamos de hiperpersonalización previamente porque sirve de insumo para esto. Hay veces, así como cuando tú galanteas a una chica estando en la universidad, en el liceo, lo que fuere, pues de alguna forma hay muchas cosas que tú quieres decirle a esa persona respecto a lo maravilloso que tú eres para ella, ¿no? La verdad, mi gente, es que de todas esas cosas que pueden estar en ese círculo de la izquierda, pues es muy poco lo que va a conectar a esa persona que, como ya veíamos anteriormente, está omnidistraída y omniausente, ¿no? Entonces tú tienes que seleccionar de todo ese arsenal de cosas que tú crees maravillosas para esa persona, oye, ¿qué cosas voy a de algo para que realmente esa persona despierte algún interés en lo que yo le estoy ofreciendo, ¿no? Por lo tanto, esas comunicaciones que en algún momento, me da mucha risa, pero en algún momento le llamamos comunicaciones 360, es decir, a donde quiera que tú vayas, yo te voy a dar el mismo mensaje para que ese mensaje impacte en ti, pues cada vez es menos útil, porque la verdad es que lo que es relevante a lo mejor para Carlos Rosales o para Gabo, no necesariamente lo es para mí, lo es para Maru, lo es para Eddie. En esa misma medida, mi gente, nosotros tenemos que diagnosticar qué es lo que vamos a conversar con cada cliente, ¿no? En el mundo de las ventas específicamente, esto es algo que aprendemos muchísimo, ¿no? Porque digamos, cuando tú, digamos, llevas una cartera de clientes o eres un cuenta clave o lo que fuere, pues tú sabes muy bien que a lo mejor a un personaje de una cadena de supermercados, pues no lo vas a tratar exactamente igual a la otra persona que a lo mejor tiene exactamente el mismo cargo, pero que está en otra cadena de supermercados o de cualquier retail que se refiere, ¿no? Por lo tanto, tú como vendedor desarrollas una capacidad intuitiva de selección de qué cosas utilizo yo de mi arsenal de oferta o de beneficio para que esa persona realmente tenga interés en lo que yo hago, ¿no? Ese punto de relevancia lo que nos quiere decir es que yo tengo que primero hiperpersonalizar y después de eso identificar qué cosas realmente le pueden motivar a una persona para interactuar conmigo, ¿no? ¿Cuál es el método correcto para esto, mi gente? Oye, hay una cantidad de métodos que andan por allí que no necesariamente son muy eficientes porque nuevamente se centran demasiado en la marca, se sientan en el supuesto path to purchase y ese tipo de cosas. A mí el que hasta ahora me ha sido de mayor utilidad es este que se llama el Storytelling Method y yo le pongo la S en el medio porque sin duda creo que es más el arte de vender historias, ¿no? Y fíjense que en este caso, sin ánimos de ir punto a punto, pero sí de reflejarles lo que la metodología te sugiere, oye, lo importante es primero centrarte en la persona, desarrollar una conversación alrededor de una solución a una situación que esa persona quiere resolver y finalmente crear un mensaje que hace que esa persona pues finalmente siente que tiene un futuro mejor gracias a la solución que tú le estás proveyendo. Fíjense que la solución es mucho más complejo, mucho más holístico inclusive, que hablar simplemente de productos o marcas. Los productos o marcas lo que son partes de esas soluciones que tú brindas, pero no lo son todo. Es decir, esa necesidad a veces creo yo absurda que tenemos de comunicar nuestra marca y de todas las medallas que se ha ganado y de todos los beneficios de alguna forma de participación de mercado que tiene y todo lo demás, pues entra cada vez más en obsolescencia en la medida que nuestro cliente dice, oye, háblame de mí, no me sigas hablando de ti. Porque la verdad es que en la medida que vamos evolucionando con respecto a la expectativa de nuestros clientes, pues es mucho más inútil hablarle de nosotros y es mucho más relevante hablarle de lo que para él es suficientemente interesante, ¿no? Y como les decía, en el mundo analógico, pues desarrollaron una cantidad de competencias muy interesantes, ¿no? Y yo creo que Disney como corporación, pero Walt Disney en particular como individuo, fue una persona que se dedicó al arte de contar historias, ¿no? Y no solamente la historia contada desde una caricatura o dentro de una película o lo que fuere, ¿no? Sino porque en la verdad Disney encontró digamos, en la solución que él quiso proveer al mundo, que había una necesidad de contarte una historia que te dejara algún tipo de reflexión y que esa reflexión te haga un mejor ser humano, ¿no? Fíjense que la conversación de Disney está centrada en tu cliente
y tan centrada en el cliente que está, que finalmente las tiendas propias de Disney pues también hablan directamente hacia lo que esa persona podría percibir que puede ser un futuro mejor para ella, ¿no? Fíjense que en la parte inferior de la lámina vemos lo que se llama un call to action en el mundo del marketing o del trade marketing, ¿no? Que es ese llamado a la acción que le haces al cliente cuando está en una situación de compra, ¿no? Pero en este caso es un call to action meramente emocional y además de eso es consistente con la oferta que tú le estás haciendo al cliente, porque está centrado en ese cliente. Es sueña en grande, princesa. No es compra Disney porque es la mejor calidad, no es compra Disney porque es la mejor experiencia, porque la verdad es que calidad, experiencia, servicio, todo ese tipo de cosas son cualitativas y finalmente cada quien puede tener una percepción de calidad distinta respecto a un producto determinado. Pero sueña en grande, princesa es algo que mi marca de alguna forma puede atender y al atenderle, pues evidentemente hace que mi conversación con ese cliente sea cada vez más relevante, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevamos de este segundo bloque, mi gente? Oye, primero dejar en el pasado las conversaciones ególatras centradas en tu marca. Créanme que si se los estoy diciendo es porque hay bastantes conversaciones alrededor de las marcas que he adorado en mi vida construido, ¿no? Y bastante material de punto de venta y bastantes comunicaciones a lo mejor un poco más elevadas también he construido. Entonces, en el fondo, lo que he encontrado es que eso no conecta tanto como cuando sí realmente transformamos esa visión de marca en un diálogo relevante para nuestros clientes. Carlos, me gustó esta pregunta que nos hace Ramiro y nos dice, claro, con base en lo que dices, también es obsoleto contar nuestra historia, aunque esté conectada con los productos o servicios de la persona que tengo al frente. Oye, ya nos contarás, oye, tus impresiones. Tal cual, tal cual. Y qué bueno, Ramiro, que hace la acotación, porque hay algo que está muy en boga también, ¿no? El tema de entender al millennial y evidentemente entender a las nuevas generaciones, como lo hablábamos hace un par de semanas con Carlos Jiménez, ¿no? O sea, realmente pareciera que para estas generaciones el propósito es muy relevante, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa hablar de propósito? ¿Significa hablar de ti? Pues evidentemente que sí, pero en el fondo tiene que ver más con el impacto que tú buscas generar que con la historia, el legado y toda la tradición que tú traes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello entra más en obsolescencia y lo que realmente te va a distinguir de cualquier otro es finalmente el propósito o el impacto que tú vas a generar en el mundo, ¿no? Entonces, en el fondo, Ramiro, es transformar nuestra forma de vender nuestra historia, ¿no? No solamente venderla como que tengo 60, 70, 80 años, ¿no? Y que no sé cuántos logos tú le ves esa palabrita o esa frase de cuántos años tienen en el mercado, ¿no? Sino más bien hablar de qué significa para ti, qué legado quieres dejar de aquí en adelante. Porque lo que hiciste de aquí hacia atrás, cada vez más para las generaciones más recientes, pues es menos relevante, porque eso ya lo hiciste para otras generaciones, ¿no? Entonces, con eso en mente, mi gente, vamos a pasar a un tercer punto. Fíjense que este tercer punto, de alguna forma, viene a enlazar lo que ha sido toda la construcción alrededor del conocimiento de nuestro cerebro, que de alguna forma empieza a tener gran relevancia teórica y fundamentada desde el punto de vista de análisis de nuestro comportamiento cerebral, evidentemente desde los años 90, pero que progresivamente el marketing dijo, oye, aquí hay algo interesante para mí y déjame incorporarlo, ¿no? Digamos que para mi gusto está mal llamado, pero en el fondo se empezó a bautizar eso como el neuromarketing, ¿no? Que es buscar que la neurociencia de alguna forma contribuyese al marketing, ¿no? Les digo que no estoy tan en ese espacio porque la verdad es que el marketing siempre ha sido neuromarketing, entonces no es ahora, de alguna forma tenemos que pensar en el comportamiento y en la forma en que las decisiones son tomadas en nuestro cerebro, ¿no? Eso ha debido ser desde el génesis del área de marketing, ¿no? Entonces, por lo tanto, me parece hasta redundante usar neuromarketing como una supuesta nueva ciencia, ¿no? Y sabiendo que no es necesariamente una ciencia, en el caso de neuromarketing en particular, pues la verdad lo que podemos empezar a entender es qué herramientas puedo utilizar para que realmente el conocimiento del cerebro, del comportamiento humano, pues me permita a mí seducir a las personas, ¿no? Y para mí esa seducción pasa por el hecho de entender nuestros sentidos y evidentemente nuestros sentidos orientados a la compra, ¿no? Hay un libro maravillosísimo que creo que no pierde vigencia, que es de Martin Lindstrom, habla sobre compradicción o digamos el título original es Biology, y la verdad es que es un estudio profundo de cómo las decisiones del ser humano pues de alguna forma van impactando. Mira Biology, ¿dónde anda? Perfecto, me encanta, Carlos. Entonces, fíjate, lo que nos refleja aquí el autor es, oye, a través de la investigación yo puedo identificar qué patrones de conducta son realmente de alguna forma consecuentes y cómo yo puedo interactuar de una forma más positiva con él para seducirlo hacia la compra, ¿no? Entonces, en ese espacio, a mí me gusta más utilizar el término neuroshopping.
¿Por qué? Porque es enfocar todo nuestro interés en cuáles estímulos yo voy a utilizar para que esa persona que está totalmente distraída, omnidistraída, como estamos viendo en la lámina, pues finalmente pues sea una persona que pueda tener algún tipo de interés en tu producto, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en el entendimiento de cada uno de los sentidos, pero fíjense que nuevamente nuestro amigo Tom Fishburne nos ilustra muy bien de qué se trata el tema, ¿no? O sea, hemos empezado a desarrollar una cantidad de tecnología tratando de poner a ese comprador en el centro y de alguna forma de aprender genuinamente, digamos, cómo esas personas toman decisiones, ¿no? Pero más allá del método, lo que tiene que haber es también el interés genuino de poder cambiar las cosas que tú haces para que realmente tengan relevancia para tus clientes, ¿no? Y aquí vamos a otro de los grandes referentes, ¿no? Y es el caso de Steve Jobs. Steve Jobs hace ya unos cuantos años, ni siquiera en la época popular de él, sino inclusive unos años previos, hablaba de que tenías que empezar alrededor de la experiencia del cliente y después que tenías claro eso, empezar a trabajar hacia atrás en todo lo que tu organización necesitaba para poder brindar esa experiencia que te habías trazado, ¿no? De hecho, digamos que Apple ha sido una compañía orientada a la satisfacción de su cliente a través de la experiencia que tiene con sus productos, ¿no? Y de hecho, más maravillosa de Starbucks, de Disney, de Apple, que son los tres ejemplos que hemos visto hasta ahora, es que ninguno de ellos te dicen tienes que vender barato, tienes que vender económico. Porque créanme que vender barato lo hace cualquiera. Ahí no necesitas fuerza de ventas, ahí no necesitas ni siquiera trade marketing. Ahí lo que necesitas es un punto de precio bajo y se acabó, ¿no? Pero para poder vender productos que le agregan valor, que le agregan calidad de vida a los seres humanos, y evidentemente es el espacio donde estoy seguro que muchos de nosotros estamos, oye, lo primero que tenemos que hacer es crear situaciones donde los sentidos empiezan a expresarse de una mayor medida y eso evidentemente puede impactar los resultados de ventas de tu negocio, ¿no? Esto que estamos viendo en la pantalla, ustedes seguramente lo han visto en algún momento, es una tienda Apple. Estas Apple Store, si vemos los estados financieros de Apple individualmente, las Apple Store representan una pérdida para Apple y probablemente cualquiera de nosotros con una mentalidad de costos pues podría decir, oye, vamos a cerrar esas tiendas y vamos a enfocarnos en desarrollar alianzas con el trade tradicional de este mundo de los tecnológicos, que puede ser un Best Buy, etcétera, o inclusive nuestra tienda digital y todo lo demás, ¿no? Pero Apple, y particularmente Steve Jobs, lo que decían era, mira, la verdad es que la experiencia es tan importante que esa posibilidad que tiene la persona de interactuar con mi equipo en una tienda donde nadie le está diciendo cuidado que lo vas a romper ni nada por el estilo, me brinda a mí la posibilidad de que esa persona en cualquier canal digital o en un canal alternativo, como les decía, el caso de Best Buy, pueda comprar el producto a lo mejor con una mayor claridad de lo que ese producto le va a proveer, ¿no? Y fíjense que en este caso, el sentido al cual están aludiendo ellos es el sentido del tacto. Probablemente tú dices, oye, ¿cómo atiendo yo el sentido del tacto? Muy probablemente si vendes cremas o champús o algo por el estilo, pues puede ser muy obvio, ¿no? Pero aún cuando tú estés vendiendo un equipo electrónico como una computadora, en el caso de Apple, o un celular, pues finalmente estás pudiendo explorar nuevos sentidos que finalmente le hagan, para usar la redundancia, le hagan sentido a tus clientes a la hora de adquirir tus productos, ¿no? Por lo tanto, mi gente, recordemos esto que les quise dejar en para llevar de este bloque. Oye, tenemos al menos 5 sentidos. Hay muchísimos estudios que te hablan de algunos más, pero al menos hay 5. Por lo tanto, si te sigues enfocando solamente en el estímulo visual de poner un afiche o de poner una valla, o etcétera, un comercial de televisión o lo que fuere, pues la verdad es que estás subutilizando el potencial que los otros sentidos le brindan a la decisión de compra, ¿no? Entonces, con esto llevamos 3 de nuestros 5 sentidos que queríamos, o nuestros 5 sentidos, imagínate, de nuestras 5 soluciones a la hora de pensar en omnicanalidad. Vamos a entrar en la cuarta, que creo que empieza a tener cada vez más sentido, ¿no? Y es el tema del machine learning, que no es más que el uso de lo que se llama la big data para poder construir soluciones de cara a tus clientes, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí, mi gente? Yo creo que de toda esa frase que está con fondo blanco allí, para mí lo más importante es que existe una cultura de aprendizaje. No todo lo demás, no tecnología, no machine learning. Al final de cuentas son herramientas de las cuales te vas a valer para que tu equipo de trabajo tenga una cultura de aprender y, como decía Alvin Toffler, de reaprender y de desaprender sobre todo, ¿no? Entonces, digamos que una de las marcas que de alguna forma ha utilizado al nivel de excelencia este tipo de argumentos es sin duda Netflix, ¿no? La diferencia de Netflix respecto a las ofertas anteriores de divulgación de contenido audiovisual no es simplemente el hecho de que se vale de una plataforma streaming,
sino más bien cómo ejecuta esa plataforma de streaming, ¿no? Si vemos allí el pequeño chiste que nos deja Tom Fishburne, oye, puede llegar a diagnosticar exactamente cuáles son las cosas que son más compatibles para ti. Y a veces, inclusive en el caso de esta pareja, pues darse cuenta que a lo mejor no son tan el uno para el otro como ellos mismos pensaban, ¿no? Pero en el fondo, esto, digamos, en lo que Reed Hastings empezó a desarrollar detrás de su marca Netflix, pues de alguna forma lo que es un reflejo de sus convicciones respecto a la personalización y a la capacidad de aprender respecto a la cantidad de cosas que sus usuarios le dieron como feedback, ¿no? Recordemos que Netflix también nace, digamos, en un entorno analógico también, y donde el aprendizaje más importante era, si yo te envío la película a tu casa, a través de, evidentemente, un correo o algo por el estilo, pues finalmente tú me vas a dar de vuelta un feedback que si yo lo empiezo a adoptar como cultura, yo voy a poder aprender cómo atenderte mejor, ¿no? Y fíjense que esta frase de Reed Hastings me parece maravillosa. Él dice, bueno, si acaso el negocio de Starbucks es hablar alrededor de una sonrisa detrás de un café, pues el negocio nuestro es como mi website se va a adaptar a cada gusto individual, ¿no? Y fíjense que de hecho, lo deben haber visto en algún momento o lo deben inclusive haber experimentado en algún punto con los cambios de las carátulas en Netflix. Fíjense que en este caso, en el televisor ese estamos viendo proyectadas distintas opciones de carátulas que se usan para esta serie llamada Stranger Things. ¿De qué va el tema? Oye, que la verdad es que algunas de las carátulas van a conectar mejor a unas personas y otras carátulas van a conectar mejor a otras, ¿no? Por lo tanto, en nuestro trabajo de trade, en nuestro trabajo inclusive de las herramientas digitales que desarrollemos, oye, tenemos que adaptar nuestro contenido a aquellas cosas que realmente le hacen sentido a las personas que van a acudir a nuestro producto, ¿no? Por ejemplo, si de alguna forma tú tienes una plataforma digital y tú de alguna forma priorizas en términos de la visual que tiene cada uno de tus usuarios, aquellas cosas que le hacen más sentido en términos de los hábitos de consumo que tiene, oye, va a ser mucho más probable que esas personas terminen comprando tus productos y terminen sintiendo que tú eres, digamos, un solucionador de todas esas situaciones que puede necesitar atender, ¿no? Por lo tanto, para esta parte, creo que lo más importante es tú crear una cultura dentro de tu equipo, ¿no? Que realmente sea una cultura de aprendizaje permanente y que realmente le provea la capacidad de desaprender a esa organización, ¿no? Creo que una de las cosas que hemos aprendido también a lo largo de nuestras carreras profesionales es que el egocentrismo de la organización y a veces nos ha distanciado muchísimo de la realidad de nuestros clientes, de nuestros consumidores, finalmente del comprador, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta cultura de aprendizaje permanente requiere muchísima humildad intelectual. Puede que tú tengas un legado espectacular en el pasado con las marcas que estás manejando y evidentemente con la compañía que puedas estar manejando en este momento. Pero si tú no tienes la capacidad de renunciar a ese legado, a esa capa de Superman que te brinda tu historia y poder construir más bien un futuro nuevo, donde básicamente el aprendizaje permanente de tu negocio a través de tu gente, pues sea la esencia, pues evidentemente tus posibilidades de éxito en el mundo moderno van a ser muy, muy limitadas, ¿no? Entonces con esto, mi gente, caemos en el quinto punto, que también es muy humano, ¿no? Que es el tema de crear algo que me gusta denominar capital emocional, ¿no? Es decir, si nosotros como organización empezamos a enfocar nuestro esfuerzo intelectual maravilloso en poder identificar qué cosas puede construir un mundo mejor, por más loable que pueda sonar la frase, pues evidentemente en ese mismo sentido vamos a hacerle cada vez ofertas que puedan ser más relevantes para nuestros clientes, ¿no? Por eso para mí el trade marketing en particular, la omnicanalidad y todo lo que hemos venido hablando durante la sesión de hoy, no tiene sentido si no hay un genuino interés por el ser humano, ¿no? Y ese interés en ese caso no es abordarlo con una cantidad de mensajes a través de distintas herramientas o distintos medios que simplemente le hagan, digamos, relevancia a que te compren tu producto, ¿no? O a que puedas estar, digamos, recibiendo alguna solución a una determinada situación que tienes, ¿no? Sino entender que a tu alrededor probablemente hay 1 millón de personas o de compañías pues tratando de hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer diferente? Oye, ser genuinos en esa aproximación. Yo creo que hablar de omnicanalidad sin hablar de Amazon es absurdo y sin hablar de Jeff Bezos en lo particular, ¿no? Y una de las cosas que Jeff Bezos refleja en sus pocas frases, ¿no? Porque la verdad es que no hay demasiado que Jeff Bezos desde el punto de vista público haya realizado, pero lo que sí refleja mucho su esencia es esta frase que me impacta cada vez que la leo, porque finalmente te dice, si tú estás enfocado en tu competencia, en tu competidor, pues finalmente vas a tener que esperar que alguien se mueva para tú hacer algo, ¿no? Sin embargo, cuando tú le bajas volumen a todo el interés en el competidor y le subes más bien volumen
a ese interés realmente en tu cliente, pues vas a encontrar las posibilidades que a lo mejor para otros no terminan siendo obvias, ¿no? Y probablemente hoy, cuando hablamos de Alexa y hablamos de inteligencia artificial, oye, qué controversia hay alrededor del tema, ¿no? Es decir, pareciera que hay muchas personas que en el mundo están pensando cómo eso termina siendo una invasión a su privacidad, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista genuino, yo lo que veo es una solución que a través de la tecnología habla de la misión o el propósito de, en este caso, de Amazon, ¿no? Cómo más bien yo le puedo hacer la vida más sencilla a las personas a través de aprender lo que esa persona me brinda, lo que se llama Machine Learning, que hablamos en el punto anterior, pero además de eso, cómo le creo bienestar para que realmente emplee su tiempo a lo que realmente importa, ¿no? Y fíjense que en este caso nos estamos llevando la posibilidad de crear un mundo nuevo donde nos centramos en soluciones, no nos centramos en marcas, no nos centramos en productos, nos centramos en cómo hacemos la vida de las personas aún mejor, ¿no? Entonces, no quisiera irme ya hacia el espacio de cierre, mi gente, sin dejarles una cosa más y traer otro invitado de estos de lujo que hemos venido conversando hasta ahora, ¿no? Y este invitado es Richard Branson, que como lo saben es el fundador de Virgin, y en el caso de lo que él expresa, creo que nos queda el gran aprendizaje de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que es la posibilidad de enfocar tu esfuerzo, no solamente a ser centrado en tu cliente, sino centrado en esa persona que colabora contigo para que ese cliente esté satisfecho. Llámale empleado, llámale colaborador, llámale reporte, lo que tú quieras, de alguna forma en términos de nomenclatura es lo menos importante. Lo importante es que sepas que esa persona que interactúa finalmente con tu cliente es el que realmente va a satisfacer su necesidad. Y por lo tanto, si tú no atiendes a ese empleado, a ese colaborador o a ese reporte que tienes dentro de tu estructura, pues finalmente las posibilidades de éxito para ti van a ser sumamente limitadas, ¿no? Entonces, con eso, mi gente, son las 59, así que estamos súper precisos con el tiempo y no quisiera irme sin antes un espacio de reflexiones finales de parte de cada uno de ustedes. Wow, Carlos, estoy leyendo las impresiones, estoy aquí cada vez que te oigo, mira que te he oído varias veces, aprendo algo nuevo, me actualizo. Qué grato es oírte y sobre todo qué grato es cuando la gente es coherente, cuando la gente es coherente con su pasión y la verdad que tú lo reflejas. Me recuerdas muchísimo a ese gran maestro que tú ya mencionaste, Gregorio Lugo. Hoy, como siempre, pues, que tenemos actividades, la hacemos en su memoria por también toda esa pasión que compartió con nosotros. La verdad que efectivamente aquí nos preguntan cómo se tropicaliza todo esto en el mercado venezolano. Precisamente, Rómulo, todo esto que te ha hablado Carlos lo hemos hecho en el mercado venezolano. Y no te estoy hablando de hace 3 años o 20 años, sino hace 3 meses. ¿Ok? Perdón, que aquí hay un sonido que está saliendo. Ajá. Entonces, ¿cómo efectivamente esto lo estamos haciendo hoy, hace 3 semanas? La carta que yo les hablé de este laboratorio es de hace 3 semanas y efectivamente se implementan ayer. Y ocurren cosas interesantísimas, ¿ok? Porque a veces que las condiciones no están dadas. Oye, y antes de ayer yo di una conferencia para Coca-Cola Venezuela y dado el problema que hay, por ejemplo, en Ciudad Ojeda con la gasolina, pues tienes que ver las fotos de los directores, del gerente y en bicicleta haciendo su bien, ¿ok? Entonces, definitivamente estamos de acuerdo que en tiempos de crisis hay 2 tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Aquí Carlos nos ha regalado una gran cantidad de estrategias para vender pañuelos, pero al final eso es una decisión personal. Estamos muy, pero muy contentos. Mira que nada más y nada menos está aquí Luis. Qué bueno que Luis nos está acompañando y también nos está acompañando Jesús Morales. La verdad que puro cuarto bate, puro, bueno, Big Leaguer, utilizando, perdónenme, un béisbol. O bueno, cracks. Eso, tal cual. Oye, y tú sabes, Carlos, perdona que a lo mejor rompa un poquito los protocolos, pero en el fondo Luis nos menciona una pregunta extraordinariamente interesante, que es el tema de cómo materializamos esa cultura, ¿no? Y antes de irnos, yo creo que lo más importante es viviéndola nosotros, ¿no? Como líderes de la organización, evidentemente en cada lugar en que nos expongamos ante el público, ¿no? Yo creo que uno de los espacios más interesantes es colaborar con las nuevas generaciones, transmitir este interés genuino en el cliente, no hacerlo de alguna forma by the book, porque simplemente pues me dijeron que tenía que servir al cliente, sino más bien individualizar nuestra atención hacia cada una de las soluciones que proveyamos, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, creo que se vive la experiencia.
Qué bueno. Así que, gente, si todavía estás con nosotros y si te ha gustado, ponlo en el chat para poderte leer. Si no te ha gustado, también ponlo porque forma parte de toda esa información que hacemos. Estamos muy contentos, la verdad, de que ya este es, yo no sé, Gabo me recordará, el 42, 43 webinar. 4-4 que estamos haciendo. Ok, mira ahí cómo la gente nos está diciendo que efectivamente la gente está sumamente agradecida, Carlos Alberto, con tu aporte. Qué bueno, gente, qué bueno, Carlos. La verdad que Gabito la pegamos invitando a este señor. Y quiero decirle, antes que se me vayan, que mañana, precisamente, mañana viernes, yo tengo un espacio que ya también ha sido bastante frecuente, que se llama Shit Happens in Sales. Metidas de pata que cometemos gente normal, o también lo llamo, oye, ventas imperfectas que hacemos gente imperfecta. Ah, mira, aquí lo tiene Gabito mostrando, qué bueno. Entonces, mañana nuestro invitado va a ser precisamente Carlos, porque Carlos nos va a hablar entonces de las metidas de pata. No solamente las metidas de pata que él ha visto en sus clientes. No. Él también va a decir las metidas de pata que él ha metido. Así que, gente, a las 2:30 hora Panamá, 1:30 hora Caracas, 7:30 de la noche hora España. Así que, gente, la verdad que gracias. Ojalá que nos puedas acompañar mañana viernes con Carlos, para si te gustó. Mañana te va a seguir encantando para que él nos muestra esas metidas de pata que ocurren en este mundo del trade marketing. Así Tal que, cual, gente, las cosas que desaprendimos en el camino, Carlos. Así es, ¿okay? Y que seguimos entonces de alguna manera mostrando. Gabo, como siempre, excelente anfitrión, manejando todos los detalles. Gracias a todas las personas. Ramiro, no hay un link, sencillamente sígueme en mi cuenta de LinkedIn, ¿ok? Y ahí te va a aparecer que estoy en vivo a las 1:30 hora Caracas. Vamos a estar en vivo, ¿ok? Gracias y, bueno, palabras finales. Yo no sé si Gabo, si Carlito. A ver, bueno. Carlos, palabras finales. Mira, agradecimiento primero con la audiencia por su buena vibra. Estoy leyendo los mensajes, quiero leerlos con detenimiento para poder estar en contacto con ustedes. Recuérdense que ahí en la última lámina tienen mis puntos de contacto para lo que necesiten, más que la orden. Y en el caso de Gabo y Carlos, pues agradecimiento absoluto por propiciar estos espacios de aprendizaje y sobre todo por considerar que pueda aportarle algo a nuestra audiencia de Latinoamérica. Así que un abrazote. Mire, yo en nombre de Ramiro, Gleudis, Rómulo, Rangel, Freddy, Banda y todavía las más de 100 personas que no se han desconectado desde que esto empezó, oye, darte a ti las gracias por todo este conocimiento. Considero que ha sido una clase extraordinaria y que aprendimos muchas cosas. Incluso por allí leí algunos comentarios de gracias por darnos esa visión, porque definitivamente nos pone más creativos, más innovadores, y yo creo que de eso se trata, de seguir evolucionando el día a día. Amigos, cuídense muchísimo. Seguramente nos vemos en 15 días por esta vía y por este canal. Siguen contando con nosotros y mañana no se pierdan ese Shit Happens con estos dos señores. Cuídense mucho. Seguimos por acá. mi gente.